Bueno, hoy quisiera hablar con ustedes, si producción me acompaña. No quiero extenderme mucho. Y quisiera hablar de algo que en su momento lo habremos escuchado varias veces, quizás lo habremos escuchado de alguna forma particular, pero hoy quiero volver a hacer una mención especial a este tema y es nada más y nada menos que... A ver si... Chachán, chachán. Esta pregunta. Y me gustó agregarle eso que está ahí abajo entre paréntesis porque quiero darle un poquito también de entidad a esta pregunta. Y no solamente como una pregunta aislada, sino como una pregunta que considero que tendríamos que hacérnosla de forma frecuente. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Yo no sé si están al tanto, más allá de, listo, ya dije, dejemos el partido a un costado, pero más allá de lo que quizás como hinchas uno vive, quiero hablar sobre lo que quizá como país o como ciudadanos estamos cotidianamente empezando a vivir y ver con mayor frecuencia en lo que pasa a nuestro alrededor. Y esta semana tuvimos también diferentes sucesos que empezaron a hacer mucho ruido, que hacen y siguen haciendo mucho ruido en nuestro país con las cosas que van pasando. Y por ejemplo, no sé si muchos escucharon hablar sobre esos adolescentes de entre 3 y 14 años que intentaron asesinar a un amigo, a un compañero. Entonces es un momento también como país donde estamos en plenas elecciones presidenciales, donde en su momento había muchos, después se filtró a 5 y ahora de repente quedan 2. Y capaz que esta pregunta, no me voy a meter ahí, pero esta pregunta también ahí entra en juego, ¿no? ¿De qué lado estás? ¿Sí? Siempre lo mismo, el cambio, bueno, toda la historia esa, ¿sí? Y ya lo dejo a un costado. Pero fíjense que cotidianamente estamos viviendo situaciones donde nos tenemos que empezar a preguntar donde se intensifica esta pregunta. ¿De qué lado estás? Después, por ejemplo, otra noticia. Fue un suceso, creo que debe pasar muchísimo, pero bueno, los medios a veces nos muestran algunas cosas. Esa vecina que iba, ¿no? Esa señora que iba por la vereda y el señor mayor le dice, señora, disculpe, su compañero de paseo dejó algo, por favor recójalo. ¿Y cómo terminó eso? Terminó con una paliza de la señora a este señor, solo porque le reclamó que junte lo que su perrito había dejado ahí en la vereda. Seguimos viendo también violencia en lo que es la política, cómo se dan de un lado para el otro, entre todos. Y eso pareciera que está rondando todo el tiempo en todo nuestro medio. Después, por ejemplo, cosas que estamos naturalizando, estamos como sociedad, pero que en la mayoría la sociedad naturaliza muchísimas cosas, como por ejemplo, algo que ya también escuchamos, la parte de Halloween. Cuando yo, por ejemplo, ahora, que Clarita está yendo al jardín y empieza a moverse todo esto, y uno lo empieza a percibir desde el lado de cómo le explica, cómo le habla, qué trae, qué punto de vista trae, qué concepto recibe. No estoy diciendo que ahora estoy repensando si capaz que Halloween está bueno. No. Pero otro día la llevé a natación y la estaba cambiando, y estaba una mamá también cambiando a una compañerita de natación y empezaron a hablar entre ellas, ¿no? Y la Lita dijo, no, porque Halloween está bueno. Y acá, ¿viste? Porque tiene el otro concepto. Y empezó a generarse, no, porque vas y te dan dulces y la pasás bien.
Entonces es como que en todos los estratos, todos los niveles, en todas las edades, pasamos por esto. ¿De qué lado estás? ¿O de qué lado te empezás a poner? Y obviamente hoy una fecha también muy particular en nuestro país donde aparece la marcha, ¿sí? Entonces ahí la sociedad también empieza a naturalizar mucho y sigue naturalizando mucho conceptos o orientaciones que pueden o no estar de acuerdo con tu fe. Entonces eso también como sociedad nos lleva a ¿qué? A elegir de qué lado estás. Entonces nosotros, ¿cómo podemos hacer para empezar a tratar este tema o repreguntarnos y confirmar cuál es nuestra posición o cuál es nuestra situación? Entonces nosotros encontramos, por ejemplo, en la Biblia, en Mateo capítulo 6, versículo 21, algo muy sencillo que lo escuchamos muchas veces, que dice, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y para repasar, ¿qué es tesoro? ¿Qué es ese tesoro al que hace referencia? Eso que más te importa, eso que más buscas, eso que buscas que crezca, eso que cuidás. Y eso que nosotros cuidamos, protegemos, a lo que le ponemos atención, pasión, fuerza, ¿qué pasa? Eso también servimos, a eso también empezamos a adorar. Y escuchamos el domingo la definición de servir, que es ser funcional al propósito para determinado fin. ¿Qué es adorar? Amar mucho, rendir culto, entregar totalmente tu voluntad a eso. Entonces acá empezamos a ver de vuelta el tema de qué lado estás. Y lo que quiero hacer es que veamos juntos un ratito una situación en la Biblia donde alguien también hizo este mismo planteo. Un caso conocido, Josué. Te pido que busques ahí en Josué capítulo 24. Vamos a leer a partir del versículo 14. Josué ya al final de su recorrida, de sus batallas, de sus victorias, se paró frente al pueblo y empezó a relatar toda la historia de cómo el pueblo había llegado a esa instancia, cómo había logrado conquistar y llenar la tierra y conquistar sus lugares, la tierra que Dios había que había prometido al pueblo. Entonces juntó a todo el pueblo y habló todo lo que Dios fue interviniendo en ellos a través del tiempo. Y llegó también a este planteo. Entonces, en el versículo 14 leemos, después de todo ese relato, Josué dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y ahí entra el versículo 15, donde Josué le hace el planteo le hace la pregunta que venimos hablando desde el principio y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Otra versión dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Entonces acá entra el análisis a esta pregunta, ¿de qué lado estás? Entonces nos tenemos que preguntar qué opciones tenemos. No son opciones muy complejas, pero son opciones que tenemos que revisar a ver nosotros dónde estamos o cómo estamos evaluando las opciones que tenemos.
Entonces, la primera opción que aparece, como bien lo dice Josué, en su pregunta, en su planteo, tenemos la primera opción que son dioses pasados. ¿Por qué dioses pasados? Porque Josué les planteó, elijan a quienes van a servir. ¿Acaso optarás, le dijo al pueblo, por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? Y en el versículo 14 había mencionado a los dioses de los antepasados cuando estabas en el otro lugar, y es una aclaración llamativa que dice, habla de los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, aclara. Entonces, ¿qué opciones quizás estás teniendo hoy o quizás estás viendo o revisando? Son esos dioses pasados. ¿Y qué serían hoy esos dioses pasados para nosotros? O para vos, ¿cuáles serían esos dioses que quizás estás ahí chequeando o revisando porque quizás hoy la cosa no te está funcionando bien? Quizá oraste para que gane Boca y perdió y bueno, a ver, ¿a quién oraba mi abuelo? ¿A quién le rezaba? ¿Qué amuleto sacaba? Y capaz que abrís el placar y sacás el cajoncito allá al fondo, ¿no? No sé, no creo que llegues a eso. Espero. No, pero quizás no sé si es un amuleto, si es una creencia. Quizás pueden ser otras cosas. Eso lo que quizás estás revisando, estás viendo de adorar, servir. Y como habíamos visto, eso de adorar era amar mucho, rendir culto, entregarte totalmente de forma voluntaria a eso. Porque quizás hay otras cosas que no te están sirviendo. Quizás estás sirviendo al odio, al miedo, a las mentiras, violencia, engaño. Y capaz que con las mentiras y el engaño la estás zafando muy bien y es lo que te está sirviendo. Y empezás a servir a ese Dios pasado que quizás viste que a tus viejos le funcionó, entonces funciona. Porque zafo, no te das una idea cómo zafo. Quizá también de parte de tus padres o familiares, ¿sí? De esos dioses pasados que ellos también servían, era el trabajo, porque era el trabajo y no había otra cosa. Y en tu casa lo único que se hablaba era trabajo y papá salía a las 5 de la mañana y volvía a las 10 de la noche y así toda la vida porque había que tener, porque había que... Y vos quizás ahora decís, no, pero si mi viejo tuvo esa vida y yo no lo conocí durante 15 años y lo conocí cuando se enfermó y ahí estaba en casa y me re gustó que esté enfermo en casa. Fíjate las situaciones a las que una vez que llega. Y bueno, de esa forma entonces es la que hay que hacer para lograr y para alcanzar cosas. Incluso quizá también la religión. ¿Sí? Donde voy, cumplo con el culto, con el rito, con la misa, y con eso alcanza para ir tirándola. En la Biblia también encontramos un caso, en la historia de Daniel, donde el rey Belsasar, que fue el hijo de Nabucodonosor, ¿sabes lo que hizo? Hizo uso de esta opción. En el tiempo de Daniel, cuando Dios le habla a Nabucodonosor de lo que tenía que hacer, de cómo tenía que humillarse ante Dios y reconocer lo que era el soberano de la tierra y de todo, Nabucodonosor no lo hizo y llegó a un extremo tan bajo que hasta llegó a convertirse en animal, estar en el campo, hasta que reconoció que Dios era el soberano de todo, exaltó a Dios, adoró y recuperó su reino y a partir de ahí le dio la gloria y la honra a Dios, eliminó los dioses, los amuletos, todo, tiró todo, cambió, se transformó y levantó su nación. Pero ¿qué pasó? Pasó el tiempo, apareció Belsasar el hijo
Y andá a saber qué le habrá pasado. Se ve que no le habrá funcionado algo le habrá estado yendo mal. Entonces, ¿qué hizo? Y bueno, retomemos esas cosas que el viejo había tirado, que había desplazado, traigámosla, volvamos a servir a esos dioses. Y ese fue el fin del rey Belsasar. Y ahí también lo que nosotros vemos es que ese servicio a veces también se vuelve algo esclavizante. Porque cuando empezás a servir a alguien que no te ama, sino que quiere lo peor de vos, empezás a ser un esclavo de ese Dios. Empezás a esclavizarte. Entonces tu servicio, tu adoración se empieza a tornar una esclavitud a eso, en lo que estás metido. Sin embargo, tenemos la oportunidad de ser distintos, de poder escribir una nueva historia, algo distinto. Elegimos servir a esos dioses pasados. Entonces te pregunto, ¿elegirías eso como alternativa? Tenemos otra opción, que son los dioses presentes. Y ahí Josué se encargó de plantearle también al pueblo como una alternativa. ¿Por qué? Porque dijo, si mal les parece servir a Jehová, escogió yo soy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron estuvieron al otro lado del río, a los dioses, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Entonces, esa opción, ¿cuál fue? Listo, ya está. No le estás dando bolilla, no estás viendo eso lo que tus padres o esos dioses pasados que quizás en tu familia vos viste o palpaste o lo que te influenciaba, eso no, ya está. Pero quizás estás ahora tomando tus decisiones por lo que vos estás viviendo, con lo que te estás chocando en tu vida diaria. En donde vos te movés, por lo que estás siendo influenciado. Y hoy quizás lo estamos viendo mucho en todo lo que es esa adoración o ese servicio por alinearme con esto que estamos hablando de los dioses, que es el cuerpo, la orientación sexual, también el trabajo, el dinero, la religión. Porque ves que te empieza a funcionar y ves que con ese cuerpazo ganás y bueno, vamos por ahí. Ese es mi Dios. El que me hace ganar, el que me hace lograr, el que me hace obtener. Pero también lo vemos en el egoísmo, en que ya no te importa el otro. En que solamente importás vos y no importa lo que le pase al de al lado o a tu compañero de clase. Y fíjense cómo arrancamos hablando, ya desde los adolescentes empieza a verse ese odio, ese complot inclusive. Lo vemos también en el bullying, que cada vez se incrementa más, se hace mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque te empieza a importar más vos y empezás a dejar a un lado o empezás a optar porque al otro le vaya mal. O tu gloria o tu fortaleza es que seas mejor porque el otro es peor. ¿Qué es eso? Y por último, ¿qué hice? Toqué un botón equivocado. Pero no tenemos solamente esas dos opciones, tenemos una tercera opción. Ahí está, gracias.
Tenemos también una tercera opción, que es elegir el Dios verdadero, que es la posición que tomó Josué con su familia y que la planteó abiertamente. Ustedes elijan, pero yo y mi casa, yo y mi familia decidimos servir, adorar a Jehová, al Dios verdadero. ¿Y qué es servir a Jehová? ¿Qué es servir a Dios? Es ser funcionales al propósito para el cual Dios te llamó. ¿Y qué cosas nosotros podemos tener en cuenta para esto? En que sabes a qué Dios nos llamó, a qué Dios te llamó. En este servirlo. Ser pacificadores. Esa es una de las cosas que hoy nosotros podemos empezar a ejercer y hacer en este servir a Dios. En todo lo que nos está pasando, en todo lo que estamos viviendo como país, como sociedad, y no hace falta que yo desde acá le traiga noticias porque creo que la mayoría está al tanto. En tu entorno, donde vos estés, en el trabajo, en la facu, en el colegio, en la calle, en tu casa, en el vecindario. Ser pacificadores. Fíjate qué pavada. Pero ¿sabés qué? A veces un silencio tuyo salva una vida. O evita conflictos. O al contrario, quizá no un silencio, una palabra que calme, que neutralice. No hace falta que impongas las manos, que adores en la calle, ¿sí? No hace falta la aleluya. Fíjate qué sencillo que es servir a Dios. Fíjate qué sencillo que es optar por esta opción. Amar al prójimo, perdonar. Y lo que pasa que muy agradable no es. ¿Quién dijo que es fácil? ¿Por qué la mayoría elige quizás las otras opciones? Porque es fácil. Porque es la fácil. Si no, esta iglesia estaría llena. Tendríamos que tener 3 reuniones los sábados, 5 los domingos. Estaría bueno, ¿no? Pero algo dice que no es fácil esta opción. Pero, después respondo el pero. Respetar las autoridades. No es muy complejo, chicos. Compartir el mensaje de Dios y vivirlo. ¿Sí? Vivirlo. ¿Querés ayudar a cortar con el bullying, aplacar eso? Empezá con estos puntos que acabo de mencionar. ¿Querés aplacar el problema, el conflicto laboral, eso, el chisme y el complot para cortarle la cabeza a uno? Empezá por estas cosas. Y esto da gloria a Dios. Y esto va a hacer que glorifiques a Dios. Y escuchamos nosotros el domingo pasado que al que sirve a Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué dijo Jesús? Al que me sirve, mi Padre le honrará. ¿Querés servir a Dios eligiendo esta opción? Empecemos con estas cosas. O los que ya están con esto, seguí eligiendo esta opción. Y ¿sabés qué? Yo lo viví esto en la empresa anterior donde yo trabajaba. Yo tenía un conflicto muy grande con la de recursos humanos. Mi esposa es de recursos humanos y sabe un poquito de la situación. Y también estuvo ahí. No fue ella. Tengo conflictos igual con una de recursos humanos en casa. Nada. Pero la cuestión es que me hacía la contra. Planteo que yo hacía, propuesta. Y yo salía perjudicado porque obviamente le llenaba
la cabeza al dueño, porque era parte de la gerencia de recursos humanos, ¿no? Entonces los gerentes con el dueño se juntaban en reuniones. Entonces cada vez que yo tenía un planteo o algo, salía mal. Entonces dije, hay algo que acá no funciona. Entonces dije, Señor, ayúdame, porque no puedo yo con mis planteos humanos, no puedo yo con mis cosas. Ayúdame porque esta Borá me gana. Entonces, ¿qué pasó? Llegó una situación compleja, llegó un problema en la planta que yo gerenciaba, con los sueldos, con las retribuciones extraordinarias. Entonces yo ahí tuve que hacer un planteo y dije, si yo hago este planteo y lo presento, me patean la cabeza. Y esta va a ser fiesta, ¿sabes cómo, no? Entonces yo que dije, bueno, Señor, ayúdame porque yo acá no puedo. Yo voy a hacer todo lo que a mí me corresponda, voy a ir con la verdad. Y el resto hacelo vos, por favor. Llegó la reunión, llegó el planteo, ella me me señaló porque la gestión de y de repente, ¿qué pasó? Yo dije, bueno, acá se levanta el tipo, me dice, tomátela, hasta acá llegaste. Bueno, con otras palabras, como solía usar, se levantó, golpea la mesa, ¡pah! Y el dedo se fue hacia los recursos humanos. Y le empezó así, porque vos y ta. Una semana no vino, se enojó, pidió licencia y al mes terminó fuera. Entonces yo ahí lo que vi fue la mano de Dios en un planteo donde yo fui con la verdad, donde yo fui pacificador, donde yo hice todo lo que a mí me correspondía. Entonces, ¿sabés qué? Dios respalda a sus hijos. Necesitamos entender esto. Dios respalda a sus hijos cuando sus hijos eligen a Dios. Dios te respalda. No tengas miedo. No tengas más miedo de que Dios no te respalde cuando vos estás en su voluntad. Y algo muy lindo en esto que estamos planteando sobre el servir a Dios, ¿sabés qué? Servir a Dios hace que vos formes parte del equipo de David, del rey David. ¿Sabés por qué? Y eso es algo que a mí cuando yo lo escuché y lo leí, me pegó mucho y me marcó. En el capítulo, en Hechos, capítulo 13, 36, ¿sabés qué hablan de David? ¿Sabés lo que mencionan de David? La Biblia dice, David sirvió a su generación según la voluntad de Dios. Entonces, ¿sabés qué hacés vos cuando servís a Dios? Cuando adorás a Dios y elegís comportarte según como estamos hablando, vos formás parte del equipo que sirve a su generación. Y no es poca cosa, porque Dios bendijo a David hasta su último día. Y es recordado como alguien que sirvió a su generación. ¿Y sabés qué? No tenés que hacer mucha historia. Obviamente, cuanto más impacto, más gloria a Dios, obviamente. Cuanto mejor sos, más gloria a Dios. Más impacto, más puedes impactar a otros. Pero empecemos con cosas sencillas. Empecemos con esto. ¿Y sabés qué? Vas a formar parte de los que sirvan a su generación. Y para ir terminando, esto es una verdad que no es muy agradable, pero es una verdad. En un país donde la tibieza empieza a reinar en algunas cuestiones, es necesario que entre los hijos de Dios, en estas opciones que estamos viendo, también empiece a estar muy presente esto que dice Mateo. Jesús dijo esto. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Así que el ida y vuelta, ¿sí?
el jugar a dos puntas, fíjate, porque esto es una verdad que salió de la boca de Jesús. Es una verdad que Jesús dijo que el que no es conmigo, contra mí es. Quizás también vos hasta ahora estuviste saltando de dioses pasados a dioses presentes, un poquito a Dios. Pero eso no funciona. Porque Jesús dijo que el que no es conmigo, contra mí es. Ahora, los que tomaron la decisión correcta de elegir al Dios verdadero, la pregunta es, ¿cómo Dios respaldó a los que lo eligieron? Porque hasta acá muy lindo. Elegí a Dios y bueno, hay algunas opciones, hay algunos casos de todos, te voy a mencionar algunos, de todos los que hay en la Biblia que puedes encontrar. Gente grosa. Dios respaldó a Jeremías, le dio un propósito, lo llamó para algo y él se encargó de poner las palabras en su boca cada vez que tenía que hablar. Jeremías elegía a Dios, elegía servir a Dios y ¿sabés qué? Dios ponía sus palabras en la boca de Jeremías cada vez que tenía que hablar. Si Jeremías no elegía, ahí Dios no iba a poder respaldar. ¿Qué más? José tuvo, creo que más que cualquiera de nosotros acá, tuvo razones para largar todo y elegir dioses pasados, presentes y futuros. Para resignarse a la vida que había estado viviendo. ¿Pero qué pasó? ¿Qué es lo que hacía José? Que todos o la mayoría conocemos la historia. ¿Qué hacía José? Elegía a Dios. Y Dios, ¿qué decía? Lo respaldaba. Estaba con él. Lo fortalecía. ¿Y qué pasó con José? Llegó a ser el segundo de Egipto. Porque él seguía eligiendo a Dios. Él seguía poniéndose, a pesar de las circunstancias que pasaba, seguía poniéndose del lado de Dios. Un último caso, Daniel. Que hasta inclusive cuando llegó un veredicto de que cualquiera que se arrodillaba frente a un Dios que no era el rey, ¿qué hacía Daniel? Abría las ventanas de la habitación que daba a la calle principal y 3 veces al día se arrodillaba a orar, y yo creo que lo hacía en voz alta a propósito, en lengua. No hagamos eso, ¿no? No hace falta. Pero ¿sabés qué dice esto? Que Daniel, a pesar de los veredictos tránsfuga que planteaban para que él caiga, él aún así todo seguía eligiendo a Dios. Entonces, ¿sabés qué? Frente a los veredictos que quizás surjan en nuestro alrededor, ¿sabés qué tenés que hacer vos? En vez de abrir ventanas y orar como hacía en ese momento Daniel, vivir como Dios manda. Cumplir con tu llamado. Seguir firme en eso. Que cuando toda la corriente va para un lado, vos no sigas esa corriente. Vos sigas eligiendo a Dios. Sigas hablando la verdad de Dios. Y no seas de los panqueques que, bueno, o los veletas que se van acomodando como el viento sopla. Porque si no, y viste lo que te van a decir, qué sé yo, viste. Y para no pasar vergüenza, viste.
Yo también pasé varias situaciones parecidas en la secundaria, después también cuando empecé a trabajar. Y por ejemplo, una de las cosas que hoy yo puedo, no sé si gloriarme, qué sé yo, no sé si la palabra tanto, pero sí tengo satisfacción de que hoy, gracias a que yo me mantuve, cuando otros elegían otras opciones, en la secundaria yo me había propuesto estudiar, ser el mejor, hacer lo mejor posible, sin copiarme. Bueno, ¿se acuerdan que la otra vez hablé y hubo ahí un traspié, un desliz? Ángel no... Bueno, ese no lo tomen como una copia. Por favor, no me juzguen. El resto elegía otras opciones. Elegía otros dioses. Sin embargo, hoy, por ejemplo, yo puedo darle trabajo a compañeros de la primaria, de la secundaria. Puedo ser de bendición para otros. ¿Y sabes qué? Me respetan. Yo digo A. Y si alguien dice hace B, ese que en su momento era de los que iban para otro lado, a los otros le dice, hey, hay que hacer A. Así. Es algo chiquito. Pero si eso empezamos a vivirlo nosotros en cada contexto, en cada situación, imagínate. Y cierro con esto. Y lo voy viendo a los chicos que ya vayan subiendo. Algo muy interesante que nosotros tenemos a nuestro favor. Y es lo mejor, es lo más grande. Un detalle muy lindo, que es el siguiente. Fíjate lo que tenemos a nuestro favor cuando nosotros elegimos la opción del Dios verdadero. Jesús oró por nosotros. Y lo encontramos en Juan 17:15. Fíjate lo que oró Jesús por nosotros, por sus discípulos en su momento. Y así también por nosotros. Padre, dijo, no ruego que los quites del mundo. O sea, no esperes zafar de los problemas. Señor, llévame a tu gloria y que todo esto se termine, la inflación, el dólar. No. Eso no va a pasar. Pero sí tenemos esto como seguridad. Jesús mismo oró por nosotros y dijo, Señor, Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, ¿sabés qué? La misma presencia de Dios, el mismo Jesús está velando por nosotros, está velando por vos, por mí. Tenemos el respaldo de Él cuando nosotros seguimos eligiendo a Dios. Cuando nuestra opción sigue siendo siempre, día a día, circunstancia tras circunstancia, sigue siendo Dios, el mismo Dios recibe el clamor de Jesús y dice, guardalo del mal. Es bravo estar ahí. Es bravo que te digan lo que le están diciendo a Santi. Guardalo. Guarda su mente, guarda su corazón. Y así. Ese Dios es el Dios que te respalda, es el Dios al que vos podés servir, es el Dios al que vos podés adorar. ¿Sabés qué? Solo tenés que elegir la opción, siempre. No es una única vez, es siempre. Así que donde estás te pido que te pongas de pie.